Buen día, hoy vamos a hablar de Foucault. Foucault no pertenece a la Escuela de Frankfurt, ya hemos terminado ese capítulo y se caracteriza su pensamiento por representar un giro de 180 grados en relación a las corrientes filosóficas anteriores, aun cuando algunos temas y perspectivas se pueden repetir. Yo no voy a seguir necesariamente el orden de las obras publicadas, que las voy a ir mencionando, sino un derrotero que me sirva para ordenar lo que quiero destacar de su pensamiento. Comencemos entonces con el sentido de este giro. Y aquí me parece interesante mencionar una corriente filosófica de gran importancia que aparece, que es el estructuralismo. El estructuralismo aparece en primer lugar en el 1916 con la lingüística de Saussure. Pero luego su representante máximo, muchos van a alimentarse bastante de estructuralismo, que después los iremos mencionando, pero su representante máximo es Lévi-Strauss, ahí sí por los años 40, y Lévi-Strauss lo aplica a la etnología, y lo aplica también, en primer lugar, a las mitologías y a los sistemas de parentesco. Ya este hecho nos va señalando algo de lo que es este estructuralismo. Supone que las cosas, los fenómenos sociales no se pueden estudiar en forma aislada, sino a través de sus interrelaciones, las cuales constituyen estructuras. Por detrás de ciertas variaciones que puedan producirse, se rigen en general por leyes constantes de lenta maduración. Por eso, en el caso de Lévi-Strauss, está bastante claro por qué él utiliza el método, porque él se refiere a mitologías, que las mitologías ya constituyen como una foto, o sistemas de parentesco que también son de muy lenta o casi nula transformación. Veamos entonces cómo Foucault se ubica dentro de esta corriente. En las palabras y las cosas de 1966, Foucault anuncia la muerte del hombre, algo similar, si recuerdan, al anuncio de Nietzsche de la muerte de Dios, y tiene cierta similitud. Relata una historia, la del hombre, y dice: el hombre no existió hasta el siglo XVII. Hasta entonces había hombres, pero no se concebían como hombres. El hombre como sujeto, como ese sujeto cartesiano que se considera autónomo, fundamento de todo lo que hay, que de alguna manera se cree Dios, capaz de crear y transformar la realidad, es una creación del siglo XVII y ya murió, duró 200 años, bastante poco. La propuesta entonces para Foucault es salir del sujeto, porque ese sujeto que se cree fundamento en realidad es un constructo. Es una construcción de otra cosa, ya sea del poder, del inconsciente, del mercado, del lenguaje, porque el lenguaje es previo al hombre. Hay una estructura del lenguaje, por eso en psicoanálisis dice que Lacan decía que el hombre es hablado por el lenguaje. En Lacan también tenemos dentro del psicoanálisis alguien que aplica el estructuralismo. Bueno, ese sujeto que se cree centro, dice Foucault, está sujeto, y acá sujeto en el sentido de sujeción, de estar sometido, está preso de las estructuras. Ese sujeto que incluyamos también aquí a Kant, que se cree constituyente del objeto, o sea, de la realidad, es el mismo construido. Se cree creado y en realidad es un producto de relaciones estructurales.
El pensamiento francés en los años 60 se aleja de la idea de sujeto, de ese sujeto cartesiano, para acercarse a la deriva heideggeriana. Marx ya lo había criticado, pero al pensamiento francés le resultaba todavía insuficiente tanto el método de abordar la realidad del marxismo como su crítica de la modernidad. En cambio va a anclar en Heidegger, que también va a criticar a la modernidad, pero desde otro lado. Como lo va a criticar como avasalladora o apropiadora de los entes. Yo voy a recordar algo que ya se los expliqué y los remito también a ver Heidegger en el capítulo de Historia de la Metafísica, pero acá lo voy a recordar porque así podemos hablar con más tranquilidad. Entre los griegos, dice Heidegger, en el comienzo de su historia, las cosas eran diferentes a este momento de la modernidad, porque los griegos estaban abiertos al ser. El ser para los griegos era la physis, en el sentido de lo que se muestra, de lo que crece, tal como por ejemplo se da en el brotar de las plantas o en el nacimiento de los animales y del hombre también. Y esa physis era también la totalidad de los entes. Physis era todo. Era el cielo, la tierra, las piedras, las plantas, los animales, el hombre y la historia humana también, tal como el hombre la contaba, como lo hecho por los hombres, y los dioses también como algo hecho por los hombres, y el destino, nada quedaba afuera. El hombre griego, decía Heidegger, está en el mundo como en un escenario donde se presenta entre sus iguales, está en medio de los iguales, entre las cosas para actuar y ver lo mismo que para ser visto e interpelado. Y así la vida es el drama que se desarrolla en la escena del mundo. El lugar del hombre es pues ese lugar de lo visible, de lo que se muestra, porque ser es aparecer. Y es por eso decía Heidegger que los griegos inventan el teatro como un escenario reduplicado del mundo. Vemos entonces como ese modo de ver de los griegos, de estar en el mundo abiertos al ser, se trata de una posición contraria al modo en que el sujeto moderno pretende dominar la naturaleza y tenerla a su disposición. Recuerdan que esto es lo que decíamos que era la técnica, la que dejaba al hombre a disposición, ¿no? ¿Y qué ocurre con Foucault? Foucault también va a sacar al sujeto del centro y lo va a colocar en la estructura como objeto de infinitas determinaciones. Sin embargo, el libro de las palabras y las cosas en su momento, en el 66, no tiene mucha suerte, porque estamos justamente en la década de los grandes movimientos sociales. Entonces los estudiantes van a decir, si el hombre ha muerto, ¿cómo hacemos el mayo francés? Porque las estructuras no bajan a las calles, necesitamos de sujetos. Ahora bien, como decíamos, Foucault en una primera etapa entra en esta corriente estructuralista, porque va a desplazar al sujeto del centro y lo va a mostrar como realmente es, totalmente determinado por las estructuras. Y como dicen, por ejemplo, los estructuralistas lacanianos, hablado por el lenguaje, porque el lenguaje es previo al hombre. Bueno, y así con todo, ¿no? Pero veamos ahora hasta dónde podemos decir que Foucault es un estructuralista. Voy a comenzar con una cita de la obra misma esta, Las palabras y las cosas, donde Foucault cita un texto de Borges. Borges, a su vez, está citando una enciclopedia china donde hay una clasificación extraña de los animales, donde se alojan compatiblemente los pertenecientes al emperador, los embalsamados, los lechones,
las sirenas, los fabulosos, los que se agitan como locos y los que acaban de romper el jarrón. Frente a esa clasificación tan extraña, Foucault se pregunta a partir de qué tabla de identidades y semejanzas podemos nosotros instaurar un orden en nuestra cotidianeidad, construir clasificaciones o establecer diferencias, por ejemplo, entre un gato y un perro, aun cuando ambos terminen de romper el jarrón. Y es entonces en esa búsqueda que Foucault se va a dar cuenta que el problema de la verdad no tiene que ver con algo que esté allí esperando ser descubierto, sino con una praxis que tiene ciertas reglas de procedimiento, y la cual no es descubierta, sino que acontece en la historia. Entonces, la verdad, en tanto se trata de un acontecimiento, pero tiene toda una transformación, porque la pregunta sobre ella no va a ser ya qué es, sino cómo se produjo, cómo se formaron dominios de saber a partir de prácticas sociales. Y ese va a ser el punto de partida de una tarea que, más que aprender una verdad eterna, va a tratar de describir una praxis, una historia atravesada por el azar. Esta perspectiva supone prescindir de la idea de un sujeto que, al modo kantiano, se revelara como origen y fundamento de la verdad. Pero también supone salir de la idea marxista de un sujeto previo al conocer, neutro también, sobre el cual van a reflejarse luego las condiciones económico-sociales. No es entonces el sujeto el que constituye el objeto, ni un sujeto preexistente va a engendrar falsa ideología. Son en cambio las prácticas sociales las que constituyen saberes que conforman verdades. Y aquí Foucault va a seguir por los rumbos de Nietzsche, en gran medida, sobre todo a partir de un pequeño texto que él tiene que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia. Y entiende entonces Foucault, siguiendo a Nietzsche, que el conocimiento es invención y como tal no tiene origen. O sea que no es el desenvolvimiento natural de algo ya dado, ni tampoco está inscrito en la naturaleza humana, sino que es resultado de un juego, de un enfrentamiento o lucha de instintos. Y dice, citando a Nietzsche, una centella que brota en el choque de dos espadas. Y como tal, producto del azar, porque invención supone ruptura, nada que tenga que ver con un devenir lento, progresivo, con el desenvolvimiento al modo hegeliano de una naturaleza en germen. En tanto resultado de un combate, en cambio, nada que tenga que ver con una relación de conciliación. Entonces, lo que mueve hacia el objeto no es un deseo de aproximación, identificarse con él, sino más bien de distanciamiento y destrucción. Porque dice, y todo esto es Nietzsche, de Nietzsche lo toma Foucault, comprender no es amar, sino haber logrado destruir. Y entonces la relación sujeto-objeto se transforma en una relación de dominación. Entonces, desechada la adecuación del conocimiento, ¿cuál era la relación de adecuación? Digamos, ya que venía de Aristóteles, es decir, cuando hay conocimiento, cuando la idea que tiene el sujeto se adecua al objeto. Eso desechado, dice Nietzsche, ya no es necesario Dios para santificar ese contacto. Porque también antes, como digamos decía Descartes,
Dios aparece como garantía de mi conocimiento, porque ¿cómo sé yo que lo que yo veo es lo que es realmente, lo que yo conozco? Entonces Descartes decía, bueno, porque Dios no me puede engañar. Entonces, puesto que el conocimiento es ruptura, es enfrentamiento, tampoco es necesario la idea de un sujeto que es fundamento. Y Nietzsche rompe, según Foucault, tanto con la teología, porque ya Dios no es garantía del conocimiento, como con el protagonismo del sujeto, que también era el principio de toda la modernidad, ¿no? De todo el cartesianismo, después de Kant. O sea, los dos pilares de la concepción moderna del conocimiento. Descentramiento del sujeto y muerte de Dios como garantía, que ahora ya no es necesaria, son en Foucault supuestos de esta tarea de hacer historia que él convierte en arqueología o genealogía. Ambos métodos, aun cuando marcan etapas de su pensamiento, no son, sin embargo, incompatibles, sino complementarios, porque ambos ponen acento en el suceso, en lo dado, en las rupturas, no en la verdad como un proceso de maduración lenta y racionalidad creciente, sino la verdad como un estallido, como azar, y por lo tanto efímera, que se puede después convertir en otra cosa. El tema entonces no es la estabilidad de las estructuras, sino el pequeño acontecimiento, las inversiones inesperadas y la historia desprolija de lo diferente. Por lo tanto, no hay que identificar al Foucault de esa etapa arqueológica con una posición estructuralista. Acá estamos, digamos, mostrando la diferencia, ¿no? Que de alguna manera se acerca al estructuralismo, pero no tanto. Él mismo señala la diferencia. Dice así, cito, se admite que el estructuralismo ha sido el esfuerzo más sistemático para evacuar el concepto del suceso, no solo en la etnología, sino en toda una serie de ciencias. No veo quién entonces puede ser menos estructuralista que yo. Ahí vemos entonces su propia confesión. Tenemos entonces que en ambos casos, ya sea el modelo arqueológico o genealógico, lo que se rechaza es tanto el modelo estructuralista como el dialéctico. El primero porque se queda con las estructuras inmóviles y esquiva el carácter violento de los enfrentamientos. Y el segundo porque también escapa a esa realidad cada vez más azarosa y abierta, reduciéndola al esqueleto hegeliano. Entonces, frente a la historia global que pretendiera comprender todos los fenómenos bajo un mismo principio, ya sea principio espiritual o material como en el marxismo, o en pos de un destino a realizarse, Foucault propone lo que él llama historia general, preocupada por los desfases y las temporalidades diferentes. Y así, en lugar de acomodar los acontecimientos a un esquema a priori que apuntaría a realizar una finalidad, Foucault propone un método más semejante al del arqueólogo. ¿Qué hace el arqueólogo? Se las tiene que arreglar con lo que encuentre, aunque minúsculo, fragmentario, aunque después tenga que armar, recomponer, porque nunca es una tarea que termina, sino que una tarea que recomienza, nunca hay un todo acabado. El método se pierde entonces en este ir y venir sobre restos, retazos, en una tarea desprovista de grandes hallazgos. Foucault acá remite a Nietzsche, porque Nietzsche precisamente es el que concibe este método genealógico,
que él describe como una tarea, y aquí cito Nietzsche, gris, meticulosa y pacientemente documentalista, que trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas. Entonces la búsqueda no puede ser algo lineal, que ordene todo apuntando hacia una finalidad. Porque si no, por el contrario, se trata de un camino sinuoso, dice que por momentos se ilumina, por momentos se oscurece. Por ejemplo, se podría comparar con el perderse en las calles de la ciudad, y no para descubrir la estructura, el trazado de sus calles, sino para detenerse en los recovecos, en las cosas irregulares, en los restos que puede haber quedado, porque se trata de un campo de batalla siempre, ¿no? El camino entonces es como una especie de laberinto y hay que avanzar sin ningún tipo de esquemas, teniendo que ver con aquello que se aparece, lo que venga, sin nada preconcebido, porque la genealogía en tanto método no se obstina en la búsqueda del origen de las cosas ni de los fines, sino del acontecimiento, de lo propiamente histórico, el suceso fortuito, singular, lo que está más acá de cualquier síntesis o cualquier finalidad. Y sin embargo, la genealogía como método se preocupa por la procedencia y el punto de emergencia. Ambas expresiones las recoge Foucault de Nietzsche y tienen que ver con la búsqueda de lo diferente y de lo singular. Por ejemplo, interesarse por el punto de emergencia supone poner la atención en lo episódico, en ese lugar donde se lucha contra circunstancias adversas que no estaban previstas. Pongamos, por ejemplo, un héroe que puesto en marcha para el cumplimiento de una misión se pierde en el camino y se enfrenta a peligros que no había previsto y entonces tiene que idear nuevos planes y luchar con armas no programadas. Entonces, no hay un plan de desarrollo universal. Todo es historia y además historia accidental. El genealogista debe regirse por una curiosidad sin límites y además borrarse a sí mismo, no conservar ningún esquema preconcebido, recogiendo todo lo que encuentra y además manteniendo así un estado de dispersión sin apurarse por el orden. En suma, se trata todo lo contrario de una filosofía de la historia que sí se apura por establecer un orden y dar sentido, porque apunta a una teleología, a una finalidad, a la realización de una naturaleza humana. El método apunta a estudiar al hombre, pero no como una naturaleza a realizarse, sino como una experiencia histórica que justamente pone en escena lo otro, lo que no estaba esperado, y relega a un segundo plano cualquier sistema de valores en los cuales se quiera ubicar a esa naturaleza humana. Solo entonces aparecen los hechos crudos, con toda su diferencia, denunciando de alguna manera la falacia de la universalidad de los modelos de hoy para mañana o para el ayer. Bueno, acá terminamos, sino que lo vamos a interrumpir porque seguimos con las cuestiones del método genealógico. Y a propósito del tema les quiero comentar que, bueno, acá hemos remitido a Heidegger, a Nietzsche, temas que ya hemos tratado y que por lo tanto ustedes pueden consultar en los videos anteriores. Y por último les pido como siempre que me hagan comentarios, que me pongan like, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.